Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando genial y hoy el episodio va a estar súper interesante. Y así es porque vienen mis amigos y amigas de MBG Therapy. Así es, MBG Therapy, especialistas en psicología. Muchachos, sin la vaca Lola y yo estamos bien. Con calma, don Gruñis, déjeme terminar. Especialistas en psicología y videojuegos. Amigos y amigas, van a escuchar temas súper interesantes, explicaciones del mundo de los videojuegos. Y a todos aquellos amigos y amigas que no son gamers, quédense porque este tema realmente les va a volar la cabeza. Así que sin más, y la aventura de hoy empieza a ver, espérenme tantito. Amigos y amigas, nos complace anunciar que City Days acaba de abrir su cafetería. Muchachos, quiero una sorpresa. Ay, perdón, don Gruñis, pero es que me emocioné. Bueno, ya saben. Acabamos de abrir una cafetería virtual, así es, en Buy Me a Coffee. Y con cada cafecito que nos compren estarán apoyando este proyecto. Don Gruñis y la vaca Lola los estarán atendiendo con mucho gusto. Ya saben, la vaca Lola y yo los vamos a atender. ¡Visítenos! Y bueno amigos, ahora sí, sin más, y la aventura de hoy empieza así. Estaba yo con Boris echado en la cama, sí, como cual vaca. Y estaba haciendo la investigación para uno de los episodios del podcast acerca de deportes electrónicos. En eso me encontré una noticia que me gustó mucho, que hablaba sobre la importancia de los psicólogos en los eSports. Dije, wow, eso suena interesante. Y en eso me puse a pensar. Es cierto, la psicología se utiliza para muchas cosas. Se utiliza tanto para los videojuegos, los eSports y ayuda también. Por ejemplo, ya he comentado mucho aquí lo de la FDA. Dije, este tema nunca lo hemos tocado aquí en City Days. Voy a llamar a los expertos. Y así es que decido llamarle a mis amigos y amigas de MBG Therapy para que nos expliquen más de la psicología y los videojuegos. Así que, amigos y amigas, sin más, vámonos a esta entrevista que nos explotará la cabeza. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más y como se los prometí, nuestros amigos de MBG Therapy. Así que con ustedes, señores y señoritas, ¿quién va primero? ¿Quién gusta? ¿Ustedes? Yo. Pero La costumbre. las damas primero. Bueno, ya que insistes. No, pues, ¿qué te platicamos, Alexis? Pues mira, MBG Therapy nació hace ya casi un año. Ya el 23 de febrero cumplimos un año. Qué bonito, qué emocionante. Somos un grupo muy diverso, a final de cuentas, muy bien logrado. Yo soy psicóloga clínica de formación y tengo una maestría en terapia familiar. Mario es psicólogo clínico especializado en neuropsicología y neurociencias. Fernando es historiador y está estudiando la maestría en ciencias de la comunicación. Y bueno, tenemos más compañeros. Está Ana, que se dedica más a toda la parte de género, la parte de esports, streaming. Rodrigo, que él está más en la parte de inclusión con lengua de señas mexicana, también es psicólogo. Los dos son psicólogos clínicos. A ver, Mario, que es el de la historia, cuéntanos su historia. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo empezó esto? Pues mira, esto ya lleva mucho tiempo y la verdad la idea surgió de Vero. Vero siempre había tenido, porque, acaba de aclarar también hay información antigua. Yo conozco a Vero desde entonces, por todos estos años ya que nos llevamos conociendo, Vero siempre había tenido esta inquietud y siempre le habían llamado la atención el contenido de videojuegos y todo esto. Siempre era como un gusto personal y de hecho para muchos de nosotros siempre es como un gusto personal. Cuando ella vio la oportunidad de poder ligarlo con lo que ella, pues con su área de expertise, que es la psicología,
es cuando ella empezó a maquinar esta idea de generar MVG. Que ella ya había tenido como que otra aproximación a este tipo de proyectos con un proyecto anterior, pero pues lo cambió y después de ese proyecto se quedó con Ana. Ana y ella siguieron haciendo una dupla muy buena de trabajo y ya después nos fuimos integrando todos los que conformamos ahora MVG Therapy y pues básicamente es eso. Se podría decir que cada uno de nosotros tiene como una perspectiva particular de las cuestiones con videojuegos y con psicología, pero también hay algo muy interesante que aquí está, justo, bueno, yo lo tengo aquí abajito. Fer es historiador, entonces él nos da también esa perspectiva dentro de las cuestiones históricas de cómo pueden entrar cuestiones de videojuegos y en el lenguaje y en el diálogo y en el discurso de la historia. Entonces todos, aunque tengamos nuestras como que muy particulares áreas de enfoque, todos nos vemos unidos por el amor a los videojuegos. Sí, como ya lo mencionó Vero, pues ya se acerca el primer aniversario de este proyecto de MVG Therapy. Estamos muy felices, un año, y también sorprendidos de que esto haya pasado tan rápido. Yo estoy muy sorprendido de que tan rápido. Sí, han pasado muchas cosas en un año que desde que nos conformamos, Ana y yo siguiendo el proyecto, después se nos une Fer, luego Mario, luego Rodrigo, entonces es como algo muy bonito, cómo se ha construido. De hecho, bueno, como dijo Mario y yo nos conocemos desde la secundaria y Fer y yo nos conocimos en un minigame jam. Hicimos equipo en la minigame jam de conservación y restauración del patrimonio cultural. Entonces ahí hicimos como muy buen clic, porque aparte Fer le hace mucho más en la cuestión de la narrativa de videojuegos y yo me enfoco un poquito más en cuestión de mecánica de juego, de diseño de personajes. Entonces ha sido también como muy padre tener una perspectiva diferente de nosotros, porque pues si bien nosotros somos psicólogos y Fer es historiador, entonces él como que le da esa visión aún más padre y más interesante de, pues, de lo que nosotros estamos viendo. Oye, Fer, y bueno, ya que tanto te nombran. Sí, mucha flor. Sí, O vas a sonrojar. ya que tanto te florean. A ver, cuéntanos tú, ¿no? Claro. Un principio fue como de, mira, vamos a estar entre muchos psicólogos, ¿no? Entonces era como que, parece que voy a estar aquí un poco solitario, pero en realidad no lo ha sido tanto. Ha habido gran sensación de compañerismo en el grupo, creo que eso nos ha beneficiado mucho, que somos muy buenos compañeros y aparte grandes amigos todos, entonces ha sido como que muy fácil explorar pues diferentes puntos de vista, así como bien ellos lo dicen, ellos están enfocados a diferentes partes de la psicología y yo estoy a lo mejor un poco fuera de ello, pero también conozco un poco de lo mismo y también intento expandirlo tanto a la cuestión narrativa como de la historia. Entonces ya con eso hacemos pues a veces podemos hacer análisis más grandes de algunos fenómenos como lo hacemos cuando estamos en los en vivo, en el podcast, en varias cosas que hacemos juntos en las que se destacan nuestros diferentes puntos de vista y no solamente los puntos de vista desde la disciplina, sino desde nuestro carácter, desde muchas cosas y todo se hace algo muy padre, una amalgama que en realidad me parece encantadora. Oye, y tocaste un muy buen tema, porque ustedes hacen mucho contenido. Háblenos un poco de esa gran variedad que ustedes hacen de contenido y qué pueden encontrar tanto en su podcast, en su blog, en sus redes sociales. Bueno, de inicio es interesante porque con lo que empezó a nacer este proyecto fue enfocarlo más a la parte de la psicología clínica, más específico la parte de la psicoterapia, con la unión de los videojuegos, que es a lo que yo me dedico de lleno. Yo empecé con todo esto de incluir e introducir videojuegos a mi práctica clínica ya desde hace varios años, pero hasta hace poco, bueno, ya poco más de un año, fue que empecé a conocer gente, a platicarle más como lo que yo hacía, porque yo no había conocido ninguna psicóloga o psicólogo que utilizara videojuegos como una herramienta dentro de la práctica terapéutica. Entonces de ahí fue que ese contenido yo lo empecé a sacar de, ok, vamos a mostrar cuáles son los beneficios que tienen los videojuegos en la psicoterapia, como una rama más dentro de la psicoterapia derivada de la terapia de juego y que se puede incluir en diversos
pues, en diversas aplicaciones como las pruebas psicológicas, intervenciones, trabajo con familia, con pareja. Eso era un poco mi idea sobre el contenido, que pues es a lo que yo me dedico, junto con la parte de parentalidad, que como terapeuta familiar pues trabajo mucho en la parte de parentalidad, control parental, que va pues mucho más allá de establecer los límites nada más de manera técnica, sino que va desde cuestiones de crianza, de autoridad, de cuestiones afectivas, que a la par se relaciona mucho con toda la parte educativa. Entonces, al empezar yo a plantear todo pues toda esta gama de contenido, platicando con Ana, fue de, ok, ¿por qué no empezamos a ampliarlo pues un poco más? Ella se dedica, como les digo, más a la parte de género, entonces también mete muchas cuestiones de género, ella como streamer también ve cosas desde su trinchera, no solo como psicóloga, sino como alguien que se dedica a hacer el contenido cotidiano. Y dentro de todo lo que empezamos a leer, investigar, fue que también empezaron a surgir más temas como pues toda la aplicación de los videojuegos en la parte de la neuropsicología y las neurociencias, rehabilitación, terapias. De ahí derivó también en conocer temas sobre inclusión y cuestiones que la parvan con de la parte histórica, porque si algo tienen en común la psicología y los videojuegos, es que a final de cuentas son pues ramas muy nuevas. Bueno, nuevas que la psicología, pues, que tiene desde los años 30, más o menos para acá, y los Pues sí, videojuegos... ¿no? Que con Freud apenas, bueno. No, ni con Freud. En el primer laboratorio de psicología de Wundt, un alemán, realmente lo que es Freud, que es el psicoanálisis, que es una rama nada que ver con la psicología, pero que la psicología retoma muchas cosas de forma histórica. De hecho, es muy gracioso cuando nos dicen, es que me está psicoanalizando. Es de, a ver, no. Una cosa es el psicoanálisis, que es una rama completamente diferente, que para estudiarla son fácil unos 4 años, lo equivalente a otra carrera, y la práctica se llama análisis. Entonces son cosas muy aparte, pero que la psicología retoma para muchas cuestiones teóricas. Y de estas cuestiones, perdón que te interrumpa, y todas estas cuestiones, ahorita lo estoy pensando para nuestros amigos y amigas aquí de City Days, porque también nos escuchan muy jóvenes, ya tan grandes y medianos. Entonces, para irles aclarando el tema para todos nuestros amigos y amigas de City Days, ¿cómo influye la psicología en los videojuegos o cómo ellos pueden decir, mira, aquí hay psicología en los videojuegos, ¿no? O sea, y esto me refiero también para los amigos y amigas que no conocen todavía su trabajo, porque ya sé que cuando conozcan su trabajo van a decir, pero bueno. Si lo vemos desde el punto dentro de la industria, dentro de un videojuego, la psicología ahí la vamos a ver desde distintos aspectos. En la creación de personajes, porque a final de cuentas cada personaje del videojuego, que quiera uno, tiene una personalidad. Y nosotros como psicólogos trabajamos muchas cuestiones de personalidad. Incluso cuando te pones a analizar más a profundidad algunas personalidades, te das cuenta de algunos trastornos que tienen, de muchas cuestiones que sin darse cuenta los mismos desarrolladores le metieron al personaje. Otro punto en el que podemos ver la psicología es en la parte de la mecánica del juego. Cuando estamos haciendo mecánicas de juego, estamos metiendo cuestiones que tienen que ver directamente con, de alguna manera, con motricidad, con pedagogía, con desarrollo, por la manera en cómo están estructuradas los niveles y la complejidad. Vamos a poder ver situaciones de tolerancia a la frustración, vamos a poder ver la complicación para pasar algunos niveles para ciertas edades. De esa manera lo podemos ver, y también a la par, si nos metemos en la parte de la narrativa, con algunas cuestiones que van dentro de las historias de los juegos, que van derivando en sucesos históricos o sucesos de la misma historia que tienen un impacto en la parte social de las historias, así como dentro de los personajes. Es una pequeña forma de cómo lo podemos ver, pero dentro de un videojuego, sin tomar en cuenta la parte de los serious games, del edutainment, de
de los videojuegos ya que se están haciendo realmente para un uso terapéutico, psicológico, que esas empiezan a ser ramas que poco a poco se empiezan a explorar más. No sé si quieras complementar con algo más, Mario y Fer. Pues nada más como, digamos, en esta rama de los juegos ya se ha visto que hay dos formas de involucrarse con cuestiones, digamos, muy serias. Hay juegos que ya buscan que el personaje tenga cualidades muy parecidas a las características humanas y que te unan más a la realidad. Aunque el juego pueda tener cierta capacidad de ser pues un producto de ficción, pero que te una a la realidad. Entonces tenemos juegos donde hay ciertos personajes que ya tienen trastornos y tienen condiciones psicológicas particulares que ya están reforzadas con conocimiento de psicología y de más ciencia. El ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Hellblade, el Senua Sacrifice, donde Senua tiene esquizofrenia y tiene visiones, y ellos usan este concepto de las visiones y de cómo ella tiene estas alucinaciones también auditivas para hacer una mecánica dentro del juego. Entonces ellos adaptan una cuestión seria, una cuestión psicológica, una cuestión que pasa en la vida real, a una cuestión que puede ser útil para el juego, para la mecánica del juego y para la narrativa del juego. Entonces es otra de las áreas donde podemos como que encontrarlo. Y de hecho, como ya lo dijo Vero, si le rascamos un poquito más a la superficie de algunos personajes o de algunos sucesos de algunos juegos, encontraremos mucha psicología en ellos, ya sea en el desarrollo de la personalidad de un personaje o en la misma forma en la que el juego te está planteando tal vez decisiones o te está planteando acciones en las cuales tú tienes que lograr una especie de introspección o de conexión con el material para lograr un resultado que el mismo material te está pidiendo. Órale, suena locochón. Fer, a ver. Sí. Creo que a lo que han dicho mis compañeros podría agregar que gran parte de nuestro trabajo es mostrar también cierta la representación que luego se hace en los videojuegos sobre cuestiones de psicología o de historia. Es decir, como ya bien lo menciona Vero y Mario, hay personajes que te presentan ciertos padecimientos psicológicos, pero también hay muchos videojuegos en donde se te presentan al psicólogo en sí. Entonces, por ejemplo, también es importante mostrarlo. Muchos videojuegos están representándote cosas del pasado que bien pueden enseñarte algo de historia o bien no. Entonces, este tipo de ejercicios que hacemos provocan que se ponga a lo mejor un poco en duda de qué tanto es real y qué tanto no, y ahí posiblemente surja un interés tanto para algún aspecto de la psicología o de la historia o de cualquier otra cosa. Entonces, siempre es como que desmenuzar algo de los videojuegos te puede llevar a otro tipo de conocimientos o otro tipo de intereses, que eso también está muy padre, que nos gustaría que con nuestro trabajo se lograra. Oye, Fer, y ahorita estás tocando un tema muy importante, ¿no? Que es la búsqueda de inmersión, de que los jugadores hagan ese clic con el personaje, con la historia. Pero antes de irme con ese tema, Fer, esta pregunta no la quiero dejar pasar porque ya conozco a muchos de mis escuchas y a Don Gruñez que me dirá, muchacho, ¿y la historia qué tiene que ver con eso? O sea, Fer, ya sé que Don Gruñiz y la vaca Lola siempre van a preguntar, la historia, ¿cómo interviene la historia en los videojuegos? Cualquier videojuego que se arme, bueno, que se cree en la narrativa, debe de tener algún tipo de referencia. Siempre para cualquier cosa, incluso la futurista, debes de tener algún tipo de bagaje cultural respecto si quieres hacer algún juego medieval, un juego, no sé, en un futuro distante, en el Estados Unidos de los 20, lo que sea. Entonces, para poder conocer, bueno, para poder formar ese tipo de mundos de ficción, hay que saber algo de historia, ¿no? Porque por mucha ficción que tú le quieras meter, debe de haber algún tipo de referencia que le diga al jugador, estás viviendo esta época, estás en este lugar. Si, por ejemplo, alguien hace un videojuego de México ahorita en siglo XXI y nos pone a todos con taparrabos y con penachos, se va a ver medio raro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son referencias que los jugadores necesitan para tener este tipo de inmersión. Así como hay muchos que a lo mejor no saben de algo, de algún periodo histórico de algo, puede haber otros que sí están muy clavados en ello y en cuanto pongan así el dedo en la llaga de esto no es cierto, o esto no va aquí, entonces como que ya se pierde la inmersión, ¿no? Creo que esa es una parte que no se ha explorado mucho de la parte del historiador ahí,
Es decir, lo que un historiador le puede ofrecer a los videojuegos, también los videojuegos pueden ofrecer algo a la historia, que es representar cosas y hacerte vivir la historia. Es otra forma de transmitirte ese tipo de conocimientos o de, o de sensaciones. No es lo mismo leer sobre la corte del rey Arturo a tu ser Lancelot y estarte ahí dándote la torre con espadas en medio de la Edad Media, ¿no? Suena mucho más divertido, ¿no crees? Entonces creo que eso es como que la vinculación que yo hago entre videojuegos y historia. Y es que, bueno, ahorita podemos ver, ¿no? Cómo en esta industria, en este pasatiempo que tenemos muchos y que para muchos ya es una profesión, la búsqueda de la inmersión, ¿no? Y vamos con ese tema. Ustedes en el lado de la psicología, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué opinan de los diseños, bueno, de los videojuegos que buscan una gran inmersión o poca, o todos lo buscan? A ver, cuéntenos. Mira, de alguna manera todos los videojuegos buscan ese nivel de inmersión. De hecho, creo que el ejemplo más claro que podemos tener es la franquicia de The Legend of Zelda, que el mismo Shigeru Miyamoto lo ha dicho. Su personaje se llama Link por el hecho de generar esa conexión con el jugador. Y es algo que podemos ver como tienen todos los juegos. Si nos ponemos a pensar en todos los juegos que hemos jugado en el transcurso de nuestra vida, va a haber algunos que vamos a generar esa conexión y esa inmersión con el personaje más allá de lo que realmente creíamos. Y otra manera de cómo podemos ver esa inmersión dentro de los personajes que en los videojuegos son aquellos en los que tenemos la posibilidad de nosotros mismos crear nuestro avatar. Porque ¿qué estamos haciendo a través de la creación de nuestro avatar? Estamos haciendo una representación de nosotros en ese mundo digital. ¿Cuántos de nosotros no nos tardamos horas creando a nuestros personajes? Los podemos ver con los Mi de Nintendo, que cuántos no vemos que lo buscamos que se asemejen a nosotros, le ponemos nuestro nombre, o incluso buscamos generar esa conexión creando un personaje con aquellas características que desearíamos tener. Entonces, eso se vuelve algo muy interesante para hacer un análisis con el jugador de, bueno, qué quieres transmitir dentro del juego, qué es lo que el juego te está devolviendo y qué es lo que estás representando para ti, qué cosas de tu vida cotidiana que no puedes o no estás logrando resolver en ese plano, en la realidad, lo estás buscando resolver en el plano digital. Entonces vuelve una conexión muy interesante la que realizamos a través de los videojuegos y que incluso es un tema que a mí me encantaría en algún punto explorar e investigar sobre esa conexión personal, psicológica que tenemos en cuanto a nuestra personalidad con los personajes que tenemos. Como te digo, podemos generar eso a través de personajes que creamos o esa conexión con personajes que nos representan algo, que nos generan una conexión con nosotros mismos. El alter Ajá, ego, ¿no? de alguna manera, y que también nos vemos y decimos, órale, este tiene unas características que se parecen a las mías en cuanto a físico, características de personalidad. Entonces, a final de cuentas, es algo que termina siendo muy inmersivo, tomando en cuenta el hecho de, a diferencia de lo que ocurre con los libros o la televisión, que con el videojuego estás interactuando, estás trabajando de manera activa. Entonces, eso hace que la inmersión sea aún más fuerte para la persona. Fíjate que ahorita recordé algo muy interesante y ahí les va también como que información de mi pasado. Yo recuerdo cuando jugaba Super Nintendo, siempre hay un juego que recomiendo mucho de mi época de Super Nintendo, que como que mucha gente no ubica, pero ya cuando les digo cómo era, ya dicen, sí, pero yo soy súper fan de ese juego. Y por otro lado, ahorita voy a mencionar cuál es, y por otro lado, tengo, o sea, un personaje de un videojuego que es clásico de Nintendo que me encanta y que apelaría más a el tipo de, bueno, al rango de edad que yo tenía cuando jugaba. Sin embargo, yo sentía tanto cercanía como pues con este personaje como con el otro. El juego muy conocido es Kirby. A mí me encanta Kirby. Pues Kirby lo desarrolló Nintendo siempre como una bolita rosa tierna, que es muy interesante porque
cuando le preguntas a gente cómo se acercó a los videojuegos, muchas chicas y mujeres te dicen que Kirby era uno de los personajes que más les gustaba. Desde sus primeras aproximaciones a los videojuegos era jugando con algún juego de Kirby por esta estética que tenía. Pero bueno, yo amaba a Kirby y lo sigo amando, sigo amando a Kirby mucho. Y el otro juego que casi nadie, bueno, no siento que sea muy conocido, se llama Demon's Crest. Es el juego en el que controlas a un demonio y es como una mezcla entre RPG y el mundo era muy oscuro. Y me encantó. Yo cuando lo jugué fue así como que, ¿qué estoy jugando? Porque me estoy enfrentando a un dragón zombie luego, y soy un demonio, y que como dice Vero, tal vez una parte, o sea, mi parte más lúdica decía, pues yo estoy jugando con Kirby y me estoy divirtiendo con Kirby. Y la parte aspiracional del ser, o sea, mi parte aspiracional, me estaba proyectando yo en Firebrand. Y yo decía, yo soy un demonio, yo tengo el poder, y yo soy una persona que ahora tiene que buscar las gemas y todo esto. A la fecha, bueno, ya con otra perspectiva, ya cuando te das cuenta de más cosas y creces, ya tal vez ves con otra perspectiva los juegos, pero yo eso es algo que sigo, así como que mi punto fijo es, cuando yo estaba siendo pequeño y tenía mi Super Nintendo y jugaba, yo jugaba mucho con Kirby y me del Demon's Crest, o sea, son partes de mí. Y curiosamente, pues más asociarías que un niño jugara con Kirby y no tanto con Demon's Crest, pero eran partes también que estaban presentes. Y como lo dice Vero, crear un avatar son partes de una expresión también en el juego, porque hay juegos que tampoco te permiten crear un avatar, pero por la estética y por todo lo que te da el juego, tú puedes resonar con el juego. Tú puedes decir, es que este juego me gusta por la estética, este juego me gusta por esto. Y así te enganchas, porque ves algo de ti en el juego. Aunque tal vez no hagas tanto el juego propio a ti, estás proyectando una parte tuya en el juego. Creo que gran parte de esta inmersión y de esta identificación que las personas se hacen con el personaje es también pues ver otros elementos. Ya me identifico con el tipo de aventura que quiero jugar. Todo ese tipo de cosas creo que intervienen mucho en lo que uno introduce al videojuego o lo que uno quiere vivir, vaya, y también demuestra como que cierto nivel de personalidad de uno mientras juega. O sea, mientras, no sé, puedes poner a tu avatar las características físicas que tú desees. También, afortunadamente, ahorita existen juegos en los que puedes hacer literalmente lo que quieras. Sandbox, por ejemplo, Skyrim, todos estos juegos de mundo abierto en donde sí, literalmente ya te puede valer gorro la historia dentro del juego, pero simplemente vivir ahí el momento que tú quieres, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante interesante y motivante. Oigan, ajá, perdón, Vero, vas. Que con todo esto de la inmersividad y la conexión que vas generando con el personaje y con la creación de tu avatar, de un tiempo para acá se está utilizando mucho esa parte de la creación de personajes para poder trabajar trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Entonces también está viéndose la importancia de este tipo de elementos de los videojuegos para otro tipo de tratamientos. Wow, eso está muy interesante. Además, ¿por qué iba la pregunta que quiero hacerles? Porque aquí en Siri nos han dicho algunas mamás preocupadas. ¿Qué onda? Porque ven a sus hijos clavados en Fortnite jugando o los ven clavados en Call of Duty o en ahora estos juegos que ya son online y los juegas con varias personas. Y pues se preocupan porque no es que en su época no hubiera videojuegos, pero no estaban tan desarrollados como en esta época. Y pues obviamente las formas de socializar entre los niños, los jóvenes van cambiando, ¿no? Entonces, como algún consejillo como para decirles no está mal, o bueno, algo objetivo. Un buen consejillo primero sería... Muchacho, el tiempo se pasa de volada y vamos a tener que hacer una pausa a la entrevista. Pero no se preocupen, la otra semana seguiremos con esta interesante entrevista. Con muchos temas interesantes, psicología, Nintendo, ay Dios, ya van a ver. Les recordamos que la cafetería de City Days ya está abierta y nos pueden visitar, donde la vaca Lola y Don Gruñis los atenderán con mucho gusto.
Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Los invito a que nos dejen sus comentarios y sugerencias, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.